Este día miércoles 4 de diciembre con nuestra tercera mesa de trabajo. Me complace muchísimo encontrarme reunida con estos brillantes académicos que nos acompañan esta tarde. Me siento muy honrada por su presencia y bueno, pues es un agasajo para todos nosotros poder disfrutar de este conversatorio sobre uno de los temas tan relevantes como es la evolución del derecho en la era del conocimiento. El planteamiento es cómo en esta ir y venir de conocimiento en todas las partes y en todas las latitudes del mundo, ¿sí? ¿Qué aspecto, qué circunstancia se emite o desprende del derecho? El derecho como figura en toda esta evolución de una sociedad global, sería el cuestionamiento. Nos acompaña entonces el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, el doctor José Luis Castellanos González y el doctor Raúl Padilla Padilla. Muy brevemente sobre los currículums, decir que el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno es abogado y maestro en Derecho por nuestra Universidad de Guadalajara, también es doctor cum laude en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Universidad San Pablo CEU de Madrid, España. Es profesor investigador titular C de tiempo completo de nuestra universidad, ya con 40 años de antigüedad ininterrumpidos, Premio Nacional de Investigación Jurídica, otorgado por la ANFADE en el 2009, investigador nacional nivel 3 del CONACYT, autor de 17 libros individuales y coautor en más de medio centenar de libros colectivos publicados en México, Latinoamérica y Europa. El doctor José Luis Castellanos González, él es abogado por la Universidad de Guadalajara, tiene estudios de maestría en Derecho Fiscal y doctor en Derecho Fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido litigante, funcionario público en los 3 niveles de gobierno, funcionario universitario de esta casa de estudios y bueno, pues él imparte sus materias en la División de Estudios Jurídicos y en Cutonalá, en el doctorado en Derechos Humanos de nuestra Universidad de Guadalajara. El doctor Raúl Padilla Padilla es licenciado en Derecho por esta casa de estudios, maestro en Derecho Internacional con especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Georgetown, es docente en Derechos Humanos y sus garantías por nuestra universidad, tiene también estudios de doctorado por la UNAM y es autor de diversos artículos en materia de derechos humanos y derecho constitucional. Bueno, pues muy complacida por su presencia. Muchas gracias. Cedo el uso de la voz para unos primeros comentarios al doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, por favor. Sí. Muchas gracias. Bueno, hay que hablar acerca precisamente del tema que se está abordando aquí, que es la revolución del derecho en la era del conocimiento. Como soy investigador y siempre he sido alguien que tengo que decirlo, siempre indago para saber qué debo de hacer, ¿no? Y en este punto estuve esta mañana buscando la evolución del derecho en México en la era del conocimiento. Y vi una obra allí escrita de don Isidro Rojas del 6 de noviembre de 1900. Y ahí empieza él a hablar acerca de todo lo que pasó antes de 1900. Creo que incluso yo recomendaría que en el derecho global que tú presides, ¿no? Pues que sería muy interesante porque son cosas que precisamente la gente no termina de comprender, ¿no?
Y luego me fui yendo más adelante y yo sé que tengo algunos comentarios que hacer para dejarlo aquí en la mesa. A ver, los dos principales pilares de la Universidad de Guadalajara para su fundación fueron dos materias nada más. En materia de la salud, o sea, medicina, y el derecho, del derecho canónico, pero digámoslo así, pues ya es la ciencia del derecho, ¿no? Esos son las dos pies o patas, que también se le puede decir, ¿no?, de los pilares de esta universidad bicentenaria. La ciencia del derecho tiene una historia desde los inicios de la humanidad, desde los neandertales y todo lo demás, ahí por ahí, siempre porque como los hombres, los seres humanos somos sectarios, pues evidentemente que tenían que tener a algún jefe, pero se ponían también algunas reglas, y desde entonces comienza el derecho a surgir. Nos podríamos remontar por siglos, pero es sumamente complicado entenderlos. Pero como veo sobre todo aquí a gente joven, y le agradezco también a la señora, que también es muy joven, como yo, ¿no? Para comprender la ciencia jurídica se necesita tener mucha imaginación, porque nos dicen que las constituciones son de piedra, no sé, una piedra de toque, ¿no?, o algo así, pero en realidad es que van cambiando y van evolucionando, porque el derecho siempre va a la saga de la dura, necia y terca realidad, siempre. Por lo tanto, están en evolución continua, permanente, y lo estamos notando ahorita con estas reformas constitucionales, que no voy a hablar de política aquí, porque creo que si hablas de política o de religión, pues es que ya no estás hablando de ciencia en realidad, ¿no? Entonces, en este punto, yo creo que es indispensable que tengamos hoy una situación muy compleja, muy complicada, que a lo mejor puede ir en detrimento de todo lo que se habían hecho. Por ejemplo, porque hace un par de días, ¿no?, pues se eliminaron los órganos constitucionales, ¿no?, y ese tipo de cuestiones me parece que es todo un despropósito, ¿no? Pero además, quiero también dejar algo aquí. ¿Qué importa más? ¿El poder o el derecho? Si estamos hablando de derecho global, es precisamente porque estos ejemplares de derecho global, pues es que lo que ocurre en un lado impacta en el otro, ¿eh? Sabemos que hay dos guerras, pero creo que antier en la noche empezó también el problema de las Coreas, Corea del Sur y Corea del Norte. Y bueno, hay bandos. Yo creo que estamos en una condición que puede surgir, y ojalá que no, una tercera guerra mundial, porque está Oriente contra Occidente. Y con el vecinito que tenemos ahí al otro lado, ¿no?, pues ya vamos a esperar a que llegue remasterizado, ¿no?, recargado, un tal señor Donald, ¿no?, y a ti nos puede ir. Y creo que por más que el himno nacional dijo mexicanos al grito de guerra, creo que no le vamos a poder dar mucha guerra, ¿no?
bueno, sí, con los migrantes, pero Estados Unidos es un país de migrantes, es un país de migrantes, así se hizo, ¿no? Se realizó, ¿no? Y por eso yo siempre me he enfocado en el tema de la ciencia jurídica, en el derecho social. Para mí el derecho del trabajo, porque todos trabajamos y tenemos derechos irrenunciables, inalienables e inextinguibles, como los derechos humanos, ¿no? El punto es que se dice que no se discrimina, y viene en el artículo primero, en el último párrafo, que no se vale la discriminación en este país, pero estamos discriminando prácticamente al 60% de quienes no tienen empleo. Una cosa es el trabajo y otra cosa es el empleo. El empleo, bueno, pues hoy mismo acaba ya de anunciarse cuánto va a subir el salario mínimo, ¿no? Y estamos complicados en esa situación, porque el punto es que no hay dinero. Y le dejo una aquí llamadita a un fiscalista, porque yo creo que es necesario que México haga un tema fiscal para poder salir del atolladero en que estamos. Y comienzo con esto para que dejarlo nada más aquí, con esta situación. ¿Qué hacemos los juristas? Sobre todo cuando ahora el tema de la justicia pues está en una encrucijada muy complicada. Y claro que era necesario reformar al Poder Judicial, pero no había que destrozarlo. No había necesidad, desde mi particular opinión. ¿Por qué? Porque no creo que sea una buena elección que cualquier persona pueda hacer justicia, porque lo más complicado es el tema de la justicia. Y me acuerdo de Herodes, y con esto termino, ¿no? Cuando dos peleaban por el hijo, y decía, bueno, lo partimos a la mitad, y la primera que dijo, no, que se quede con ella el niño, que era su bebé en realidad. Y creo que ese es el tema, la ética y la justicia, ¿no? Que son puntos clave. Con esto paso. Sí, muchas gracias, doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno. Por favor, doctor José Luis Castellanos González, sus primeros comentarios. Sí, muchas gracias a la doctora Silvia Patricia López González, la invitación para estar aquí esta tarde, y a mis dos colegas que están también presentes, el doctor Raúl Padilla, el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, muy distinguidos maestros también en la Universidad de Guadalajara, de la cual también yo soy catedrático. Y bueno, el enfoque que yo quiero dar a mi exposición, a mi breve exposición también, versa sobre tres rubros fundamentales. Es decir, ¿qué tanto hemos evolucionado en el conocimiento? Es decir, para llegar a mencionar una era del conocimiento, porque me parece que todas las etapas humanas pues han sido eras del conocimiento. El tema que ahorita tenemos es un gran desarrollo tecnológico, un gran desarrollo en las vertientes digital, informática, que han superado en muy poco tiempo muchas expectativas y obviamente muchas partes del conocimiento, pero en su momento la era industrial también fue un motor del conocimiento a través de la máquina de vapor y el ferrocarril y los barcos, después los aviones, etcétera. Pero fíjense que hay un cálculo que en 1967 se hacía por un investigador brasileño llamado Yaro Maida, que decía que él calculaba, hizo sus estimaciones, que para esa fecha, estamos hablando prácticamente de hace 60 años o 57 años, él señalaba
que en aquella época 2/3 del conocimiento humano que actualmente poseíamos o que poseíamos en aquella fecha había sido adquirido entre 1947 y 1967, o sea, posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, 2/3 del conocimiento humano. De 1967 a hoy, 57 años, pues hemos evolucionado terriblemente también en el conocimiento. Conocimos las estructuras del ADN, bueno, fueron de aquella época con Watson y Crick, pero pues ahora ya hay manipulación genética a través de ese conocimiento, ya hay una aplicación práctica, hay innumerables avances en el conocimiento del universo, en lo macro, es decir, los grandes sistemas galácticos y planetarios, y en lo micro, que son pues los niveles subatómicos. Entonces el conocimiento sigue evolucionando, pero ¿qué pasa con el derecho? Y aquí retomo algo que dijo quien me antecedió en el uso de la palabra, el doctor Ruiz Moreno. El derecho está sujeto a dos variantes. Por un lado el poder, porque el poder delimita el derecho, y por otro lado la sociedad, porque la sociedad en algún momento le exige al poder que el derecho pues tenga una evolución determinada. Es decir, estamos en una triada de derecho, poder, sociedad, donde los que reciben la norma jurídica, bueno, pues a veces son sujetos de lo que la voluntad del poderoso, pero también a veces el derecho pues tiene que tener una evolución. En este caso, la era del conocimiento que vivimos, pues ya lo dijo también, o ya se dijo, ha hecho que el derecho evolucione, pero no al mismo nivel que la sociedad ha evolucionado. Entonces esto pues significa un rezago. Esto significa que el derecho siempre irá a contrapelo de las grandes innovaciones que estamos teniendo en todos los aspectos tecnológicos, digitales, informáticos, etcétera. Y mientras esto se da, bueno, pues como dice el refrán, en tierra de ciegos el tuerto es rey, porque pues mientras no haya norma jurídica, pues lo voy a decir así en una expresión muy libre, muy mexicana, pues, y no lo digo por México, sino lo digo por todo el mundo, por lo global, pues el gandaya lleva las de ganar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Elon Musk se puso un salario de 55 mil millones de dólares en Tesla, y ahorita andan en un litigio, por eso lo menciono, porque es un litigio en el cual algunos de los accionistas llevaron ante un juez en Delaware el tema de este famoso salario, que obviamente no va en efectivo, sino va contra participación accionaria de la empresa, de Tesla. Pero pues el tema está muy sencillo, pues ya alguien predijo, bueno, pues si pierde Elon Musk o la empresa o el consejo de administración, que fue el que determinó eso, y después la asamblea de accionistas lo volvió a ratificar por segunda vez, pues no hay problema, que se cambien a un juzgado en Texas y ahí llevan las de ganar. Pues está fácil, ¿no? El derecho pues sujeto a muchas situaciones de poderes de facto, en este caso el poder económico de Elon Musk, ¿no? Pero entonces tenemos en esta triada, que es sociedad, que va empujando poder y derecho, bueno, pues evolución en la ciencia, evolución en la tecnología, evolución en la economía, evolución en la sociedad. ¿Y qué pasa con el derecho? Pues yo por ahí traigo la pequeña teoría de que desde hace mucho, y a lo mejor el libro que reseña aquí el doctor Ángel Guillermo de 1900 todavía es bastante nuevo frente a lo que vivíamos hacia atrás. Desde hace tiempo el derecho está en crisis. Es decir, el derecho,
no la ciencia del derecho. Pero la ciencia del derecho está basada en quienes investigamos y tenemos como objeto de estudio pues, al derecho y a la norma jurídica. Y el derecho está en crisis porque el poder siempre lo somete a su voluntad. Sin embargo, ha tenido épocas gloriosas en algún momento en donde pues hemos tenido en el mundo y luego en México una evolución también importante. Aquella famosa Magna Carta que le hacen firmar a Juan Sin Tierra, los nobles, para que se respetara pues ciertas reglas base de del esquema económico de los terratenientes en Inglaterra o en el Reino Unido. Luego, pues obviamente la Revolución Francesa, obviamente la Revolución de Independencia de Estados Unidos, la abolición de la esclavitud. O sea, ha habido épocas gloriosas en el mundo en donde el derecho, pues también empujado por la sociedad y empujado por el poder, ha tenido sus temas luminosos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y ha tenido otros terribles, en algún momento pasado yo escribía algún tema de un libro que leía sobre la discriminación a los judíos en España, que después se replicó 100 años después, no, 200 años después en Alemania, en la Alemania nazi, y cómo fueron usadas las normas jurídicas para imponer conductas y discriminar a grupos étnicos, ¿sí? Entonces, si vemos esta evolución y si la reflejamos en México, pues también tenemos épocas oscuras, épocas gloriosas, y si la reflejamos en nuestra situación actual, bueno, pues llegamos a lo que nos comentaban también anteriormente. O sea, bueno, tenemos una evolución en el sentido contrario en el péndulo de las normas, es decir, la desaparición de órganos autónomos, una reforma total al Poder Judicial, que desde mi perspectiva muy personal, pues el Poder Judicial Federal también se la ganó, también la tenía ganada, y creo que por allá va el Poder Judicial Estatal, local, se la han ganado porque como han tenido cosas buenas, pues también han tenido intereses también fuera de la justicia, y ejemplos hay muchos. Entonces, si evolucionamos en este contexto, si sobre este contexto caminamos, pues nos vamos a encontrar en esta era del conocimiento situaciones como la que acabamos de ver hace 3 días. Joseph Biden, para pronunciarlo en inglés, brindándole el indulto a su hijo. Y esto es jurídico, y haciéndolo con base en un argumento político. Es decir, yo tengo la facultad de darte el indulto, o de darle el indulto a mi hijo, a Hunter Biden, porque si no, después va a llegar el próximo presidente ya electo y va a generar condiciones políticas donde nos vamos a ver afectados, tanto él como yo, en el tema pues de alguna venganza de Trump. Ese es el argumento político que manejan los demócratas para esta pues resolución dada de perdonarle todo al hijo del presidente, ¿no?, de los Estados Unidos. El derecho usado como un instrumento de la política, pero pues siempre ha tenido esos indicadores, ¿no? Bajo esta perspectiva, ya entro a la última parte para concluir. Lo que necesitamos es seguir generando una cultura de derechos humanos que, bien o mal, la empezamos a encaminar desde 2011 con el criticadísimo presidente Felipe Calderón Hinojosa, pero sin embargo pues nos ha permeado en los niveles de la sociedad y ha generado una nueva forma de percibir, ya obviamente justnaturalista, ya alejada del positivismo, la forma en que podemos
los derechos humanos, progresividad, su indivisibilidad, el principio pro homine, etcétera, ¿no? Y ya lo dijo también, pues la discriminación. Entonces, esta parte tiene un aspecto fundamental que pues sí, tiene un cierto riesgo, que es la desaparición. Me parece la más grave, la del INAI, y con él la Plataforma Nacional de Transparencia, porque ya se va a convertir en cachitos todo eso de todas las y todos los niveles, donde el derecho a la información pues ya se ve en riesgo, y donde aparte pues no va a haber órganos, en este caso, y sí decirlo, hay otros órganos que tenían sus que veres, ¿no? O sea, la Comisión Federal de Competencia, por ejemplo, con representantes de la iniciativa privada, de consejeros, o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que en su momento tuvo consejeros de Televisa y de TV Azteca allá adentro, ¿no? Era representante casi directo de las decisiones de Televisa. Entonces, todo, ¿por qué? Pero el INAI sí creo que nos duele mucho a todos, ¿no? Por el otro lado, debemos seguir viendo el derecho como un instrumento para proteger el entorno ecológico y natural en que vivimos los seres humanos, porque este nivel de depredación, que además no es de México, sino de todo el mundo, pues debe tener instrumentos de protección también jurídica, y bueno, ya hemos visto que no es muy aficionado a eso, precisamente. Último sería encontrar algún instrumento jurídico en esta era del conocimiento, pero donde siempre ha rifado, donde siempre el poder político ha sido dominante, pues tratar de encontrar un instrumento para acabar con las guerras, acabar con el armamentismo y con ello el hambre, la pobreza y las enfermedades. Nuestra presidenta acaba de señalar en el foro de Brasil que con el 1% de lo que se destina al gasto armamentista, pues se haría mucho bien para la humanidad si se destinara a combatir esto, el hambre, la pobreza y las enfermedades. Pero parece que no tuvo mucho eco, parece que fue una mención nada más al aire, nadie retomó de los grandes poderes del mundo reunidos ahí esta propuesta. Entonces, desde mi perspectiva, pues debe seguirla insistiendo, debe seguir manifestándola en todos los foros internacionales para que se haga realmente como un eco más amplio, ¿no? Entonces, esta primera parte, desde mi punto de vista, pues quería abordar esto y lo dejo para continuar. Muchas gracias, doctor José Luis Castellanos González. Cedo el uso de la voz entonces al doctor Raúl Padilla Padilla. Muchas gracias, doctora. Primeramente, expresarle mi gratitud por la invitación a participar en este conversatorio, y también debo decir que me da mucho gusto compartir esta mesa, este conversatorio con académicos con tanta experiencia y prestigio como los aquí presentes. Y bueno, yo la reflexión que quiero compartir el día de hoy va de la mano precisamente con lo que ya comentaba el doctor Ruiz Moreno, de la constante evolución del derecho, ¿no? El derecho, efectivamente, desde su incepción ha sido sujeto a procesos de adecuación, se ha adecuado siempre a las circunstancias socioeconómicas, sociohistóricas del momento en específico. Y si bien esto es una característica del derecho en general, a mí me gustaría abordar en específico esa característica en los derechos humanos. ¿Por qué? Porque efectivamente no es la única rama del derecho, claro que hay distintas y todas tienen su importancia, pero me parece que los derechos humanos, sobre todo en las últimas décadas, se han vuelto fundamentales para estructurar nuestra sociedad y en general nuestros ordenamientos jurídicos. Y un concepto que realmente describe de una forma muy clara esta evolución que han vivido los derechos humanos es el concepto de la universalidad sincrónica.
La universalidad sabemos que es uno de los principios que están consagrados en el artículo 1 de nuestra Constitución, los principios que estructuran y que son fundamentales de los derechos humanos. Pero la universalidad como principio, la universalidad en su sentido más amplio, ha sido algo criticada por algunos pensadores, porque algo que es universal en principio es algo que es inmutable, es algo que es accesible a todos en cualquier momento, sin restricción alguna. Sin embargo, la mera historia de los derechos humanos me parece que es evidencia de que esa universalidad debe ser matizada. ¿Por qué? Porque hemos visto a lo largo de la historia que los catálogos de los derechos humanos sí han cambiado bastante, ¿no? Desde los primeros catálogos que hemos visto en la historia bajo nombres distintos como derechos del ciudadano, derechos del hombre, pero que al final contenían los mismos valores, hemos visto que los catálogos se han venido adicionando. Por un lado, han sido agregados derechos humanos adicionales, pero también los que ya existían han sido adicionados, ¿no? El contenido de los derechos humanos ha estado cambiando, se ha venido adecuando a través de la historia. Para mí hay tres ejemplos que lo vuelven muy claro, ¿no? Uno que se me hace muy emblemático y es reciente, es cómo el contenido del derecho humano a decidir sobre el número de los hijos y su esparcimiento es un derecho humano que básicamente se traduce en el derecho a planear la familia y establecer un plan de vida y un diseño familiar, precisamente por los avances de la tecnología, ¿no? Lo comentaba ya hace unos momentos el doctor José Luis Castellanos, los avances de la tecnología modifican las sociedades, ¿no? Estamos ante grandes disrupciones actualmente con los avances de la inteligencia artificial, de la biotecnología, etcétera. Y un gran ejemplo que para mí es emblemático, porque además el Poder Judicial de la Federación ya ha emitido criterios al respecto, es el de la reproducción asistida, ¿no? La inseminación artificial. A raíz de que se dan estos fenómenos de la biotecnología, el Poder Judicial de la Federación ya ha expresado que ahora se considera como parte de este derecho humano a la planificación familiar, por decirlo de otra manera. Ya es parte esta posibilidad de recurrir a estos medios tecnológicos de reproducción asistida, ya se considera parte del contenido de este derecho humano. Vemos un ejemplo de cómo el avance tecnológico genera precisamente ampliación, esta extensión del contenido de un derecho humano. Hablando del contenido de un derecho humano como las obligaciones correspondientes, ¿no? Las obligaciones cuyo cumplimiento yo puedo exigirle al Estado u a otros particulares. Otro ejemplo que se ve mucho en la literatura es el derecho humano a la educación. En nuestros tiempos, la educación, desde luego que se ha considerado como uno de los derechos humanos más importantes. La educación es necesaria como factor de movilidad social para poder funcionar en el mercado laboral, para ser de alguna forma un ser humano integrado en nuestras sociedades. Pero por ahí algunos autores, por ejemplo Joseph Raz, hacían la reflexión de a partir de qué momento histórico la educación se vuelve un servicio o un bien necesario de tal forma que se le empezó a considerar como un derecho humano. Y se iba a un extremo, ¿no? Decía, por ejemplo, a los seres humanos, a las personas en la edad de piedra, pues no se les podía considerar que necesitaban una educación como hoy en día la necesitamos, ¿no? Una educación institucionalizada, un servicio público, porque las sociedades en aquel entonces no tenían esa complejidad, no tenían ese grado de, ese entramado de relaciones sociales que hacían necesario un servicio como la educación, ¿no? Sin embargo, no eran menos personas que nosotros hoy en día. Al final, la naturaleza humana como tal no se ha modificado de manera esencial durante miles de años, ¿no? Pero lo que vemos es que las sociedades sí evolucionan y por consecuencia de la evolución de las sociedades vemos el nacimiento de nuevos derechos humanos, ¿no? Entonces, realmente como los derechos humanos y la historia de los catálogos lo evidencian, sí son mutables, o sea, sí se han modificado, sí han venido creciendo. El lenguaje de las generaciones de derechos humanos, de hecho,
expresa esta circunstancia. Por eso se ha considerado que como tal la universalidad no aplica a los derechos humanos, sino que este concepto lo idóneo es matizarlo. De ahí esta idea de que la universalidad debe ser una universalidad sincrónica. ¿A qué se refieren con eso los autores? La palabra sincrónico precisamente alude a que sí son universales los derechos humanos, pero siempre en el momento temporal en específico. Esto es, todos los seres humanos en el día de hoy tenemos los mismos derechos humanos, pero mis derechos humanos no son los mismos que los derechos humanos a los que tenían acceso las personas, por ejemplo, en la Edad Media, y tampoco van a ser los mismos a los que van a tener acceso las personas en 100, 200, 300 años, ¿no? Sobre todo en esta coyuntura donde estamos viendo estos avances tecnológicos exponenciales y que seguramente van a provocar nuevas necesidades y por ende vamos a tener que los operadores jurídicos y juristas actualizar estos catálogos de derechos humanos. Otro ejemplo muy ilustrativo me parece es el Internet. El servicio de Internet anteriormente se consideraba un avance tecnológico que era accesible solo a ciertos grupos de personas, pero hoy en día todos sabemos que sin Internet ya no podemos funcionar profesionalmente, laboralmente, etcétera, ¿no? Y de hecho varios catálogos de diversas constituciones han incorporado un derecho humano al Internet, precisamente porque la estructura de la sociedad ya lo demanda. Y el punto que quiero enfatizar es que ante estas nuevas tendencias en la era del conocimiento, estas disrupciones del crecimiento tecnológico, es importante conceptualizar bajo qué idea vamos a estar actualizando o se van a venir adecuando los catálogos de los derechos humanos, ¿no? Adicionalmente quiero enfatizar o quiero compartir la reflexión de cómo en este contexto cobra relevancia de nueva cuenta la filosofía, y en específico la filosofía del derecho y de los derechos humanos. Como les decía ya hace unos momentos, yo considero que bajo esta conceptualización de la universalidad sincrónica estamos ante una posible y latente expansión exponencial de los derechos humanos. Y quizá no solamente en el sentido, como ya decía, de que se van a adicionar nuevos, sino que los ya existentes van a sufrir una ampliación en su contenido. Y me parece que la herramienta más valiosa para poder plantear o replantear el contenido de los derechos humanos es la filosofía. ¿Por qué? La filosofía jurídica, la filosofía en específico en cuanto a los fundamentos de los derechos humanos, nos da precisamente ese tipo de esquemas objetivos, reglas objetivas de cómo podemos dotar de contenido a los derechos humanos. La realidad es que los operadores jurídicos lo suelen hacer de una forma intuitiva, ¿no? De una forma hasta emocional. En el caso en específico, según lo que sienten, según su idea de justicia en el caso en concreto, determinan si X o Y derecho humano implica una obligación a X o Y del Estado. Pero prácticamente nunca utilizan parámetros objetivos de cómo dotar de contenido a los derechos humanos. Y me parece que esos parámetros objetivos los podemos encontrar precisamente en el debate filosófico en torno a los derechos humanos. Es un debate que de hecho está ya bastante consolidado, básicamente surge en el contexto de otras necesidades, no de las que estamos planteando el día de hoy. Este debate surge porque diversos autores, entre ellos por ejemplo James Griffin, advierten que los derechos humanos están pasando una crisis de indeterminación de sentido. Los que han ejercido la profesión del derecho han de saber que en la práctica, como los derechos humanos tienen un lenguaje muy fuerte, tienen un peso moral muy fuerte, siempre se pretende tratar de encuadrar un argumento jurídico en términos de derechos humanos. Los litigantes lo hacemos mucho, ¿no? Porque queremos defender intereses de nuestros clientes y siempre tratamos de expresar el reclamo en específico como una cuestión de derechos humanos. Esto ha llevado, entre otros factores,
a lo que algunos autores han denominado una inflación de derechos humanos. Hay una proliferación de los catálogos de derechos humanos, y aunque en principio esto es algo bienvenido porque en su mayoría tutelan valores inherentes a la naturaleza humana, tutelan valores importantes para la sociedad, también es cierto que hay ciertos derechos humanos contenidos en los catálogos y en los instrumentos internacionales que se han venido cuestionando. Por ejemplo, en algunos tratados internacionales se habla de un derecho humano a heredar, ¿no? De por sí el derecho humano a la propiedad es cosa controvertida, ¿no? No todos los países, no todas las ideologías del mundo están de acuerdo en que exista un derecho humano a la propiedad. Mucho menos podemos pensar en un consenso de que el derecho a heredar sea concebible como un derecho humano. A lo mejor sí como un derecho, desde luego, y como algo valioso, ¿no? Esta transmisión de propiedad. Pero la pregunta es si se debiera hablar como un derecho humano en ese contexto. Otro derecho que también encontramos en los tratados internacionales y que ha sido muy cuestionado es el derecho humano a las vacaciones pagadas. Ahora, nadie dice que como prestación dentro del derecho laboral, como en general derecho de cualquier trabajador, que no sea valioso que alguien tenga vacaciones pagadas. Lo que se argumenta es que no necesariamente estamos hablando de un derecho humano, porque se supone que los derechos humanos deben de ser instrumentos jurídicos que tutelen los valores más fundamentales e indispensables de la humanidad. Y en esta proliferación se ha visto el problema precisamente de la indeterminación de sentido de los derechos humanos, aparejada con este cuestionamiento respecto de ciertos derechos y si le reviste el carácter de derechos humanos o no. Ahora no quiero, y tampoco tengo el tiempo para adentrarme en las posturas en específico que algunos filósofos han planteado, ¿no? De cómo definir el contenido de los derechos humanos. Baste decir que unos optan por algunos esquemas que propician contenidos amplísimos de derechos humanos, otros prefieren decantar a los derechos humanos como estándares mínimos, pero en aras de garantizar cierta certeza jurídica en los mismos, y ahí hay una paleta, ciertos niveles, pues, ¿no? Dentro de las posturas que se traducen en distintos contenidos de los derechos humanos. Me parece que la virtud de la filosofía, sabemos que no es buscar respuestas en concreto, sino más bien que nos recuerde que las preguntas importantes tienen que seguir siendo puestas, ¿no? Por eso creo yo que, sin adentrarme al contenido, insisto, no me da el tiempo, pero yo compartiría la reflexión de la importancia de retomar este debate filosófico para contar con las herramientas adecuadas para contribuir como operadores jurídicos a esta adecuación de los derechos humanos, al futuro que vamos a ver próximamente a raíz de todos estos avances tecnológicos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Raúl Padilla. Bueno, pues entonces yo ahora los invito a una reflexión, a que compartan con nosotros en relación a lo que han manifestado los tres doctores. Efectivamente, el poder crea al derecho y lo utiliza como un instrumento. ¿Es el derecho un instrumento del poder? El Estado, y estoy completamente convencida que la filosofía del derecho nos puede rescatar de muchos de los problemas actuales. El Estado pues se crea con el propósito de buscar el bien común y la permanencia del Estado, ¿verdad? Porque si no, entre guerras y entre la fuerza del más poderoso, del más fuerte, el que tenga más poder, pues entonces en base a eso construiríamos un Estado cada cierto tiempo. Entonces, la permanencia del poder se puede crear a través del derecho, pero el derecho no logra, a pesar de que el impulso internacional de los derechos humanos pues está dando cabida en un ámbito pues global a ese respeto de la dignidad humana, y a través de tratados internacionales nos llega a México, y parece que con cierta camisa de fuerza, ¿no? No queremos
entrar a ello. Hablo caso de las mujeres, el caso de los adolescentes, cómo se ha ido estructurando el derecho penal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros identificar a esos derechos humanos como un instrumento de dignidad humana, ¿no? Como algo que nos va a permitir priorizar al humano dentro de la sociedad frente a un derecho que es utilizado, y lo estamos viendo en México, como por maniobras de poder se está pues modificando de una manera impresionante, ¿no? De un día para otro, pues ya no tenemos órganos, ya no tenemos eso de participación directa del ciudadano, el poder judicial pues se está desmoronando, ¿no? Frente a la vista de todos. Entonces, ¿cuál sería la reflexión que pudieran hacer ustedes en relación a este derecho que pues parece ser que estamos en una sociedad líquida con un derecho líquido? Empezamos con usted, doctor. Bueno, yo creo que aquí, pues, la teoría de Zygmunt Bauman, que es la que la doctora nos acaba de mencionar, de que todo es líquido y que nada tiene una consistencia sólida, y de que aparte todo tiene fugas o tiene grietas, por lo cual lo líquido se escapa. Pues, y eso dificulta tanto para los teóricos, para los analistas, para todo eso, asir los objetos de estudio, tomar los objetos y plantearlos en una realidad. Entonces, Bauman siempre nos ha dicho, es que esa liquidez de las estructuras sociales y sus formaciones impide que tomemos realmente con un conocimiento preciso los objetos de construcción social. No así los de la naturaleza, no así los que son hechos distintos al ser humano, sino las propias construcciones sociales. Entonces, regresando a la pregunta, pues yo creo que toda sociedad humana tiene momentos de cambio, momentos acelerados de cambio, y tiene momentos de tranquilidad y de paz, como nosotros tuvimos en su caso el desarrollo estabilizador, aquella época del PRI, donde los presidentes eran omnipotentes y no pasaba nada, no se movía una hoja si el presidente no decía nada y todos lo aceptábamos. Ahora vinieron cambios, luego estamos viviendo otra etapa de transformación. Realmente lo que pues a veces a los seres humanos nos da cierto temor es no saber cuáles van a ser las consecuencias, en qué van a terminar estos cambios, ¿no? Sobre todo cuando observamos 50,000, 49,000 y tantos aspirantes a las estructuras del Poder Judicial Federal. Y recordemos que para 2025 y 2027 vendrán también los cambios al Poder Judicial local, sobre ciertas bases, se me resecó la garganta, sobre ciertas bases que sí, hay que tomar agüita, sobre ciertas bases que están establecidas en la reforma constitucional, y ahora ya entramos a la otra. Entonces todo esto, bueno, en su momento fue planteado desde la propuesta de febrero de este año del presidente López Obrador en el cargo en ese momento, de todas las reformas que se estarían planteando constitucionalmente. Entonces, sí, efectivamente, y con esto concluyo, la respuesta es, estamos viviendo en un esquema líquido, donde sí es difícil asir, tomar, aprender con H las estructuras que se están formando, sobre todo porque no sabemos sus consecuencias a mediano y largo plazo. Muchas gracias, doctor. Por favor, sus comentarios, doctor. Bueno,
nada más una recomendación, porque no soy quien para dar consejos. Ustedes, las nuevas generaciones, tienen que tomar plena conciencia de que si no se tiene en nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en todo tipo de leyes, en todas las ciencias, en realidad vamos a estar muy mal. Creo que hubo juristas que nos demostraron que se podían hacer cosas. No sé, Mariano Otero, Luis Vallarta, ¿no? En fin, el punto es que ese es su mundo ya. Yo ya estoy ahí más cerquita de irme, ¿no? Pero si algo dejo, sobre todo en materia de temas sociales, ¿sí? Más allá de los derechos humanos, que también es un derecho humano, yo me enfoqué en el derecho de la seguridad social. ¿Por qué? Pues porque nos cuida desde la cuna hasta la tumba, desde que somos concebidos y estamos en el vientre materno, hasta después de nuestra muerte, con ese invento genial de las pensiones. En este asunto, creo yo que es necesario que ustedes se enfoquen en lo que quieran ser. Si aquí van a ser abogados, pues enfóquense a tener un buen tema jurídico para que pueda escalar todo esto, ¿no? Yo creo que es la única posibilidad, porque yo sé que es muy complejo ahorita a esta generación, a estas nuevas generaciones, lo que les ha tocado vivir. Y a lo mejor tenemos mucha culpa nosotros, los juristas, que pensábamos que el derecho era la fuerza, ¿no?, del poder, pero es que el poder, pues, domina a la fuerza. Así que ahí se los dejo de tarea, nada más, ¿vale? Muchas gracias. Por favor, doctor. Muchas gracias. A mí me gustaría centrarme en esta pregunta, en las varias aristas que tiene, específico en la relación poder y derecho, ¿no?, que se ha mencionado ya varias veces, mencionando algunos acontecimientos o ejemplos para clarificarlo, y terminar con, en consecuencia, pues mi opinión de la reforma judicial, que también ha sido ahorita algunas veces mencionada, sin meternos al ámbito político, pero sí a lo propiamente jurídico, ¿no? Me parece que la relación poder y derecho es muy compleja. Sí es cierto que, como ya se mencionaba hace unos momentos, hoy en día la concebimos como que el poder doblega o atropella, que de alguna manera el derecho no nos ha quedado bien frente a esta fuerza atropelladora perjudicial del poder, pero para mí es simplificarlo, porque de hecho el derecho nace como un acto político, un acto de poder, ¿no? La Constitución, si bien como Constitución, como instrumento jurídico, es la base de todo el derecho, pero no olvidemos que su acto de creación es un acto de poder, ¿no? De tal suerte que la relación poder y derecho no siempre es mala. Sí vemos ciertos fenómenos, ¿no?, sobre todo hoy en día, ¿no? Hay muchos ejemplos, efectivamente. Y también es cierto que en el pasado, por ahí se mencionaba también el régimen nazi, y cómo paradójicamente la forma en que Hitler llegó al poder no fue un golpe de Estado, fue a través de los cauces democráticos establecidos, y la forma en que ejerció el poder en discriminación de ciertos grupos étnicos, religiosos, fue a través del derecho, ¿no? Legislando leyes de ese contenido. Otro ejemplo de cómo interactúan derecho y poder, o el Estado y el derecho, para mí es la concepción que tiene la Constitución en México actualmente de los derechos humanos, que consagra en el artículo 1 constitucional, que es esta idea donde establece que el Estado reconoce los derechos humanos, ¿no? Antes de la reforma decía el artículo 1 que el Estado otorgaba garantías individuales, y el cambio de esa mera palabra lo que provoca es el cambio del positivismo al naturalismo, ¿no? Se reconoce la existencia de los derechos humanos
previo al Estado y por ende se pone al poder, que es el que se crea a través de la Constitución y los poderes constituidos, al servicio de estos bienes que son los derechos humanos. ¿Cómo juega ahora esta relación poder y derecho de la reforma? Y para mí ahí hay un elemento esencial porque si analizamos la reforma vemos que las candidaturas o la forma en que los jueces van a ser nombrados vía elección popular no es el mismo esquema que se utiliza para los demás representantes de elección popular, ¿no? No va a haber candidaturas de oposición, o sea, no va a haber candidaturas que representen a la sociedad. Los poderes constituidos y el status quo es quien van a poner a los candidatos. Entonces, para mí ahí se ve cómo realmente la integración del Poder Judicial va a estar muy definida por el poder ya establecido, ¿no? Y creo que eso, sin meternos en el debate político, creo que ya habla suficiente por sí mismo en atención a esta relación tan compleja que vemos entre el derecho y el poder. Muchas gracias. Sí, efectivamente, creo que ha sido una de las críticas que se ha evidenciado de mayor forma, porque esa votación se basará en una propuesta que emana de un legislativo, de un ejecutivo o de un judicial. Muy bien. Bueno, pues todavía tenemos unos minutos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Preguntas? Adelante. Gracias, doctor. Pues de hecho es para usted, doctor. Hablaba justamente de los derechos humanos y la diferencia con derechos personales, que no necesariamente el derecho a heredar, por ejemplo, usted puso este ejemplo, se debe considerar como derecho humano. Algo así sucede con lo laboral, y dio justo en el blanco cuando habla de vacaciones. ¿Existe o debería existir alguna fuente de derechos personales donde se reconozca, por ejemplo, este tipo de derechos, o se le dejará libre albedrío y se restringirá solo a los derechos humanos? ¿Su opinión al respecto? Bueno, yo considero que debemos diferenciar muy tajantemente entre los derechos humanos y los demás derechos. Y esta distinción no solamente es conceptual, sino también jerárquica, ¿no? Porque los derechos que estén establecidos a nivel constitucional y sobre todo en la parte dogmática de la Constitución son a los que se identifican como los derechos humanos, ¿no? Y a nivel legal, o sea, esto es como consecuencia de la producción legislativa en las leyes sustantivas o adjetivas, es donde se pueden establecer también un sinfín de derechos, ¿no? Que a veces pueden coincidir con los derechos humanos, y por eso yo creo que la fuente de todos estos derechos personales, derechos reales, debemos de concebirla a nivel legal, jerárquicamente hablando, ¿no? Si traemos a colación la pirámide de Kelsen, y los derechos humanos tienen no solamente la característica de jerarquía normativa, de ser constitucional, o ya ahora en México parte de este bloque de constitucionalidad, ¿no? Que implica también los tratados internacionales, pero también conceptualmente tiene una definición muy específica, ¿no? Y que muchos autores han debatido, que son aquellos derechos que tenemos por de nuestra humanidad, ¿no? Que es la naturaleza humana, otro debate que también tiene que unido este día de la naturaleza humana, pero creo que totalmente muy y es lo que permite excluir a otros derechos de este núcleo de los derechos humanos, y que solamente aquellos que tutelen estos bienes o valores a la naturaleza humana deben de poderse incluir en esta clasificación, ¿no? Por eso, para contestar en concreto, creo que los derechos personales deben encontrar su fuente en la legislación, ¿no? En la jerarquía normativa legislativa, no internacional. Muchas gracias. Bueno, pues yo les voy a hacer otra preguntita.
¿Qué pasa con la ciencia del derecho? Que lo mencionó el doctor Castellanos. ¿Qué pasa con la ciencia del derecho? ¿Por qué no logramos influir, impactar en la sociedad? ¿Consideran que es necesario que el derecho abra su esquema para interactuar con la economía, con la política, con la sociología? Seguimos el mismo canal. Bueno, obviamente sí. Obviamente los que nos dedicamos a la actividad de estudiar el derecho y de escribir sobre ese estudio o esa investigación que hacemos de lo que los poderes, en este caso concreto, el legislativo hace, el constituyente hace, el judicial hace, y en algunos momentos también el ejecutivo tiene la osadía de emitir decretos, circulares administrativas, etcétera. Entonces, y bueno, aquí algo que yo siempre critico, la miscelánea fiscal y las normas oficiales mexicanas y todo eso que hace el Ejecutivo, pues evidentemente es nuestro tema de estudio, pero sí debemos de tener canales de comunicación con las distintas estructuras pues, de la sociedad o de la comunidad, por llamarlo de alguna manera, empresariales, educativas, de otras instituciones, obviamente sindicatos, etcétera, pero estamos muy alejados de ello. Estamos en una pues torre de marfil que a veces también hay que decirlo, pues es producto de los requisitos y de las limitaciones que tenemos los investigadores. Me refiero a requisitos porque te piden que permanentemente estés publicando. Por un lado, pues, obviamente habrá que hacer una difusión y una extensión, pero a veces no hay los apoyos también para hacerlos, y me refiero específicamente presupuestales o de la propia universidad, para tener acceso a círculos de personas más amplios que nos hagan llevar este conocimiento que se genera hacia la sociedad, o sea, devolverlo. El CONACYT ha tenido por ahí unos intentos de que los investigadores de los distintos niveles del CONACYT hiciéramos una retribución social. Bueno, hay que ver cómo sigue esa parte, porque evidentemente ya cambió, ya el CONACYT desaparece, se crea la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Ciencia y Tecnología, entonces, innovación, así es, entonces todos esos rubros, entonces habrá que ver qué camino toma, pero el CONACYT hizo un intento en aquel momento que dijo, sí, están desvinculados, ustedes producen, pero no devuelven a la sociedad, pero creo que el intento pues se ha quedado corto desde mi punto de vista. Así. Sí, bueno, en este punto yo soy de la idea que tenemos nosotros los juristas, ojo, nosotros los juristas, que hacer algo acerca de estos temas que hemos abordado ahora. Porque también los derechos humanos, pues también pueden estar en contradicción, ¿no? O sea, que no son así como decir, pues, así es y va a ser. No, hay que tener conciencia de clase y clase en la conciencia. Eso siempre lo digo y esto lo aprendí de mi alma mater, ¿no? Tener conciencia de clase y clase en la conciencia. ¿Por qué? Porque hay que pensar en todos, en toda la sociedad, para toda la sociedad, ¿no? Porque siempre dicen, no, primero, no sé, es un eslogan, primero los pobres. Pues fíjate que los pobres pues todavía siguen ahí, ¿eh? Ayer que presenté un libro aquí en el Sindicato de Académicos de la UDG sobre la inteligencia artificial, pues yo les digo, para mí la inteligencia artificial es solo un instrumento. No es porque, por razones así, digamos, didácticas, ¿verdad?
Eso es lo que hicieron Microsoft, Google, Amazon, etcétera. Ya están ahí los bots y así te van a responder. Pero ellos no tienen moral, ¿no? La ética, pues tampoco saben de ese tipo de cuestiones éticas y morales que son también un punto clave. Y yo les dije a los compañeros que estaban ahí, hagámonos cargo de todos, porque miren, si el derecho nos está abandonando ahora, lo hacen simple reciprocidad al abandono que lo hemos tenido en las ciencias jurídicas. Yo conozco escuelas Patito que te dan de un día para otro, es más, el mismo día te dan el diploma, ¿eh? Las conozco, he recorrido todo el país, presentando mis libros y siempre me he encontrado con ese tipo de escuelitas, ¿no? En 3 meses tu prepa, como en la prepa esta de San Andrés, que del tipo que llegó un jovencito un martillo y le dio martillazos en la cabeza a 2 de ellos. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Y además, el peor de los desastres, con esto termino, fue el tema de la COVID, porque yo creo que de las 2 pies o patas o como sea de la UDG, yo creo que ahí fallamos, pero de manera rotunda en el tema de la COVID. Eso nos ha traído también una serie de problemas mentales y además cardíacas, ya está demostrado, ¿sí? De quienes estaban contagiados con el COVID, lo más probable es que mueran de infarto. Estas situaciones son lo que me ha motivado a estudiar el derecho social, pero es muy difícil hacerlo, porque nosotros hemos tenido también la culpa, quizá los profesores porque no hemos sabido mandar el mensaje correcto. Yo tengo en una revista latinoamericana de Derecho Social de la UNAM, tengo un estudio que hice acerca de el derecho de la seguridad social, y les digo yo, es un mea culpa obligado. No supe o no pude hacer entender la enorme situación que conlleva este tema, pero aunque tuviéramos un buen seguro social, que no lo tenemos ni de lejos con Dinamarca, ¿no? Como nos lo habían prometido, pues aquí el punto es que de todas maneras el 60% en lo general es sector informal de la economía y no paga impuestos, y ahí se esconde el crimen organizado. Yo fui funcionario en Zapopan, ¿no? Del tema de mercados. ¿Qué es lo que hacen ahí? Pues ahí los venden en cualquier tianguis, ¿eh? ¿Quieres el espacio? Sí, órale, aquí está. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿a quiénes nos toca? A todos. Yo he hecho, creo, mi parte, porque me moriré, sí, pero alguien leerá mis libros. Y yo lo digo abiertamente. Cuando el licenciado Raúl Padilla López me pidió que me hiciera cargo del doctorado en Derecho, y a la par me dijo que teníamos que hacer algo ahí en el Cutonalá, pues miren, el Cutonalá ya ha sacado libros todos los años, y eso se hizo precisamente porque nuestra población está envejecida. Ojo con eso, ¿eh? Yo ya estoy a punto, no me dejan ir, pero bueno, pero espérame, es que yo quiero ya jubilarme, ¿eh? Ya quiero, yo creo que ya. ¿Por qué? Porque está enfermita mi mujer
y alguien tiene que cuidarla. Y como tengo 2 hijos, aquí no hay mujeres en nuestra casa, ya sabemos, para eso, por eso. Y lo platiqué hoy en la mañana allí en el Paraninfo de la universidad, con Hans Jurado. Lo delato desde ahora. Vámonos en el 2025 porque ya tenemos 50 años, ¿no? De educar. Bueno, pues ánimo y muchas gracias por escucharnos, porque yo creo que ya es hora. Sí, muy bien. Por favor, sus comentarios. Bueno, brevemente, para mí es importante para entender cómo la ciencia jurídica interactúa con otros ambientes, entender la particularidad de la ciencia del derecho, de la ciencia jurídica. No es como otras ciencias, es una ciencia que tiene una pretensión esencialmente normativa y no descriptiva. ¿Qué voy con esto? La ciencia del derecho busca establecer el deber ser, ¿no? El derecho siempre contiene mandatos imperativos. Las diversas ciencias, como las matemáticas, biología, etcétera, describen lo que es, ¿no? Entonces, de entrada, el derecho, la ciencia jurídica, se caracteriza por ser normativa y no toma en cuenta lo que es, sino establece lo que debe ser. Sin embargo, cuando hablamos ya de una cuestión diversa, que es el grado de cumplimiento del derecho, ¿no? Porque una cosa es que los legisladores establezcan las leyes y otra muy distinta es en qué grado la ciudadanía las cumple, que realmente esa es la crisis del derecho, ¿no? La falta de Estado de Derecho, no el contenido conceptual. De hecho, México es de los países con más reconocimiento en su legislación y régimen constitucional en derechos humanos, en papel, pero una cuestión muy distinta es ya la implementación, ¿no? Y curiosamente, no obstante, es una ciencia normativa. El cumplimiento del derecho depende mucho de los fenómenos que observan las ciencias descriptivas, porque si uno estudia cuestiones de política comparada, de economía, te vas a dar cuenta que los índices de Estado de Derecho, de cumplimiento del derecho, dependen mucho de factores socioeconómicos, culturales, políticos. Esto, ¿qué nos implica? Es que como juristas también tenemos que responsabilizarnos en abrirnos a hacer más investigaciones interdisciplinarias. Yo estoy convencido que un acercamiento interdisciplinario como jurista te puede ampliar el entendimiento, no solamente de cómo debe ser el derecho, ¿no? qué debe ser el contenido de las leyes, sino qué podemos hacer de manera integral para que su interacción con la economía, con los diversos sectores de la sociedad, pueda mejorar de cumplimiento y se pueda fortalecer el Estado de Derecho. Creo que la interdisciplinaridad es clave en esos esfuerzos. Será todo, muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vamos con tareas y nos vamos con líneas muy objetivas, ¿no? De trabajo. Finalmente, los abogados hay mucho que hacer todavía y yo le quiero agradecer muchísimo la presencia del doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, del doctor José Luis Castellanos González y del doctor Raúl Padilla Padilla. Y a todos ustedes, de luego, muchísimas gracias. Buenas tardes.